Tenemos un tema. Hoy tenemos un tema muy fundamental, un tema elemental para nosotros como cristianos. Creo que cada día en nuestra vida tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la Escritura. Y a través de estos días, de estas semanas posteriores, hemos estado hablando sobre la segunda epístola a los tesalonicenses y hemos llegado al capítulo 1. Pero en el versículo 7 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios así. Dice la palabra del Señor así. Y vamos a hablar hoy sobre el tema, el gran día viene. El gran día viene. De hecho, la palabra de Dios nos enseña una cosa fundamental. Jesucristo nos dijo que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y ese gran día que viene, ¿quiénes serán con el Señor en ese gran día? ¿Quiénes estarán en la segunda venida de Cristo? Lo vamos a ver, vamos allá. Perdone, pastor, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7 y al versículo 12. Dice la palabra del Señor así. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo y con los ángeles de su, dice, desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice, y cuando venga en aquel día para ser glorificado, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿dónde? En sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, dice, por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios, ¿y qué? Y del Señor Jesucristo. Mira, hermano, como dije anteriormente, estamos siguiendo la misma serie que vimos la clase, el mensaje pasado referente a 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y la semana pasada hablamos del versículo 5 al versículo 7 y vamos a hablar sobre el 7 al 12. Y la semana pasada aprendimos algo. Primeramente aprendimos que el sufrimiento del creyente no es casualidad, sino que cuando un creyente sufre conforme al propósito de Dios. Aprendimos también que cuando un creyente sufre, que es perseguido, sufre no por un abandono de Dios, no porque Dios no está con él, sino aún más, es porque un endeima de Dios, un sello de Dios, una marca, una evidencia de ¿qué? De la fe, de que su fe está siendo probada y de que está siendo pasada por el fuego. Hablamos también que Dios mismo se compromete en ¿qué? En dar reposo a quién, en dar reposo a su pueblo, cuando ¿qué? Cuando es perseguido y a sus opresores, ¿qué los hace? Los atribula. ¿Por qué razón? Porque por medio de la justicia, porque Dios va a hacer justicia, a sus opresores los va a atribular y a su pueblo le dará reposo. Y ahora vamos a ver algo. Aquí del versículo 7 al 12, vamos a ver a Pablo que nos lleva un poco más allá. Un poco más allá y nos va a abrir un paraván más alto. Ahora Pablo nos va a abrir un panorama y nos va a transportar a un día grande, a un día glorioso, a un día excelso. Pero también un día de mucho temor. Un día de temor para uno y un día glorioso para otros. Y es el día en el cual Jesucristo se manifestará por segunda vez. El día de la segunda venida de Cristo. Tenemos que entender algo, hermano. Este día no es un día teórico.
Este día no es un día ilusorio. Este día no es un día en el cual usted le han contado tal vez un cuento. Este día es un día real. Este día va a pasar. Jesús volverá. Jesús vendrá por segunda vez. Este es un día profético. Tú y yo lo vamos a ver. Tú y yo estaremos aquí para ver. Y si no estamos porque partimos antes, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con las nubes. Amén. De hecho, Pablo escribe. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí ahora? Le está escribiendo a los tesalonicenses. ¿Y cómo estaban los tesalonicenses? ¿Qué tenían? Estaban siendo perseguidos. Y ahora Pablo le está escribiendo a esta iglesia, que era una iglesia que estaba cansada, que estaba perseguida, que estaba atribulada, atormentada. Pero ¿sabe cómo estaba la iglesia tesalonicense? Estaba firme. En medio de las pruebas, de las tribulaciones, en medio del cansancio que esta iglesia tenía, esta iglesia estaba firme. Qué bueno, hermano, que nosotros hoy, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras pruebas, de nuestras persecuciones, por así decirlo, podamos ser como Tesalónica. Y hoy podamos decir, si Cristo viene, yo estoy firme. Yo estoy firme. Yo estoy firme. Pues mira, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que no cedió. No cedió en medio de la prueba. Una iglesia que no retrocedió. Una iglesia que no se avergonzó de Cristo. Era una iglesia que se mantuvo fiel en todo momento. Era una iglesia que en medio de la persecución no cedió a su fe. Se mantuvo con una fe poderosa. Se mantuvo anclado en el Señor. Se mantuvo arraigado en la palabra. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la iglesia que Cristo viene a buscar. Una iglesia sin mancha, sin mácula, sin arruga. La iglesia sólida en medio de la adversidad. Esa es la iglesia. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Estas palabras, hermanos, son hoy para nosotros. ¿Sabe qué? Hoy Pablo le está diciendo a esta iglesia. ¿Sabe lo que dice esta iglesia? Nos lo dice a nosotros hoy. Y cuando Cristo venga, dice, nos dará descanso. Dice el verso 7. Mira por acá. Mira lo que dice el verso 7. Dice, y a vosotros, que sois ¿qué? Atribulados, daros reposo. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras adversidades van a recibir descanso, van a recibir reposo, van a recibir una recompensa cuando Cristo venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria. Y eso es lo que el Señor nos está hablando hoy a nosotros. Muchas veces estamos cansados, atribulados. Te vengo a decir hoy de parte de Dios, Cristo viene pronto. Amén. Por segunda vez, a buscar a su pueblo. Y todas tus luchas, todas tus pruebas, todas tus adversidades van a recibir descanso. Tú vas a poder descansar en el Señor. Por lo tanto, ¿cómo empieza Pablo? Fíjate lo que dice. ¿Sabes qué? El día que Jesús se manifieste desde el cielo, tú y yo vamos a recibir reposo. Y eso es lo que es el Evangelio, hermano. El Evangelio es buena noticia. Muchas veces estamos que no podemos más. Muchas veces estamos que decimos, Señor, ven ya, no puedo más. Acaba con esta adversidad que tengo, esta prueba que tengo. Mira que todos los días estoy en algo diferente. Pues mira, la Biblia dice, a vosotros que sois, ¿qué? Atribulados, daros reposo. ¿Con quién? Dice, con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Aquí vamos a ver tres enseñanzas fundamentales. Dice, primeramente aquí, vosotros que sois atribulados. ¿Qué cosa? Es la realidad actual de la iglesia. La iglesia está pasando por tribulación, está pasando por lucha, por batallas diarias, lucha contra el mundo, lucha contra la tentación, lucha contra el diablo. Diariamente tienes diferentes luchas. Luchas en tu trabajo, luchas contra la enfermedad, luchas contra el... Dime que no. Todos tenemos lucha.
Es una realidad actual. Y va a llegar un tiempo que tenemos que luchar por la fe también, aún más. De hecho, ya estamos luchando por la fe diariamente. Ahora, dice, vosotros que sois atribulados, vas a recibir reposo. Mira, hermano, la iglesia tesalónica no tenía la persecución tal vez la lucha que teníamos nosotros. No. La iglesia tesalónica seguía a Cristo. No porque hacía algo mal. La iglesia tesalónica seguía a Cristo. Porque sabía que Jesucristo era verdaderamente el camino. Y sabía que sufrir por Cristo no era por casualidad, que un creyente que pasaba pruebas no era por casualidad, no era por abandono de Dios. Ella sabía que el justo juicio de Dios, por eso estaban siendo perseguidos. Ellos sabían que eso era una señal de ¿qué? De que ellos pertenecían al reino de Dios. Ellos sufrían, pasaban pruebas sabiendo de que ellos verdaderamente, un creyente cuando pasa pruebas es señal de que es un hijo de Dios. Pero ahora Pablo le está diciendo algo tremendo. Pablo le dice ahora que no solamente van a sufrir, sino que también descansarán. Que también descansarán. Y eso es lo que yo vengo a decirte hoy, que en medio de tu sufrimiento tú también vas a descansar. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo se manifieste también vamos a descansar con el Señor. Vamos a descansar. ¿Y cómo lo dice Pablo? Pablo dice, y a vosotros que sois atribulados, ¿qué dice? ¿Daros qué? Reposo con nosotros. ¿Cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjate lo que dice, primero dice con nosotros. ¿Qué está hablando Pablo y cuando dice con nosotros? Exacto. Está hablando con todos los creyentes de todas las épocas. Dice, con nosotros los apóstoles, con los héroes de la fe, con los creyentes de todos los tiempos. Ustedes van a recibir reposo con todos los creyentes de todas las épocas. Van a recibir ese reposo. Es decir, tanto los creyentes del siglo XXI, como los creyentes del siglo XV, como los apóstoles, como aquellos que han hecho por la fe, todos van a recibir reposo. Cuando Cristo venga, vamos a descansar de todas nuestras tribulaciones. Gloria a Dios. De todas nuestras tribulaciones. Cuando se manifieste el Señor. ¿Sabe qué cosa es eso? Esta es la revelación final. La revelación final. Y la palabra griega que se usa aquí es la palabra apocalipsis, que quiere decir quitar el velo, revelar lo que estaba oculto. Cuando Cristo se revele, cuando se quite el velo y Jesús aparezca por su iglesia, ¿sabe qué? Tú y yo vamos a empezar a descansar. Hoy tú y yo no vemos a Cristo. Hoy el mundo no ve a Cristo. O nadie lo ve. Pero va a llegar el día, dice la Escritura, vamos allá, que todo el mundo lo verá. Todo el mundo lo verá. Mateo capítulo 24, versículo 30. Dice la Escritura, entonces aparecerá ¿qué? 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿dónde? En el cielo. ¿Y quién lo va a ver? Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ahí está. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Ahí está. Óyeme, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra, toda lengua, tribu, nación, verá al Hijo del Hombre, todo ojo le verá. Oye, verá al Hijo del Hombre, dice, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hermano, todo ojo le verá. Ahora tú no lo ves, yo no lo veo, nadie lo ve. Por eso todo el mundo tiene la venida de Cristo por tardanza, pero Cristo vendrá y todo ojo le verá, las naciones le verán, toda tribu le verá, toda lengua le verá, Cristo se manifestará. Apocalipsis 1:7 dice, aquí viene con las nubes. ¿Quién? Jesucristo. Viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron le verán y todo linaje harán lamentación por él. Jesucristo viene por segunda vez a buscar. Viene por su pueblo. Jesucristo viene por segunda vez. Jesucristo viene, hermano. Jesucristo viene por segunda vez.
Ese no es un día figurado, ese no es un día de imaginación, ese es un día donde Él aparecerá literalmente, visiblemente, estará con nosotros, estará con su pueblo, vendrá a juzgar al mundo. ¿Tú quieres ver ese día? Yo quiero verlo. Yo quiero ver al Señor. ¿Tú no quieres verlo? Pues yo quiero verlo. Yo quiero verlo. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús fue levantado al cielo, a ser sentado en la diestra del Padre, los discípulos se quedaron así atónitos mirando, tal vez hasta entristecidos, y vinieron ángeles que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Y hermano, Cristo viene por segunda vez, el gran día viene para darle reposo en medio de sus pruebas, en medio de sus adversidades, en medio de sus luchas. Él viene. Ahora, ¿cómo viene? ¿Viene solo? No, la Biblia dice, el verso 7 dice, viene con los ángeles de su poder. ¿Cómo viene? Dice que viene con los ángeles, dice, vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Jesucristo viene con la corte celestial. Él no viene solo, Él viene con la corte celestial. Él viene con el cielo, con los ángeles viene Él. Amén. Es decir, Él viene con Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Cómo viene? Con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cristo no viene solo, hermano. Cristo viene con los ángeles del cielo. Dice que vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria, en su gloria, ¿cómo viene? Y todos los ángeles con Él. Cristo viene con sus ángeles, hermano. Ahora, ¿cómo será ese entonces? Un desfile celestial. Será un desfile celestial, será maravilloso, será glorioso. Cristo con sus ángeles. ¿Te imaginas tú? Nosotros aquí, esperando al Señor. Y Cristo por segunda vez aquí. A juzgar al mundo, pero también a dar recompensa a su pueblo. ¿Te imaginas tú qué glorioso? Ahí se le cae un poco el velo a aquellos que dicen que la iglesia no pasa de gran tribulación. Porque si Cristo viene por segunda vez y viene a juzgar al mundo y a recompensar a su pueblo, ¿dónde está la iglesia? ¿Piensa? ¿Dónde está la iglesia? Aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito del regreso de Cristo? Pues el propósito del gran día, del regreso de Cristo, Hebreos 9:28 lo dice. Dice la Biblia que Él aparecerá por segunda vez. ¿Sin relación con qué? Sin relación con el pecado. ¿Pero para qué? Hebreos 9:28 dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a quién? A los que le esperan. Léelo, ahí está. Ahí está. Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no viene ningún tipo de relación. Ahora, ¿qué dice? Pero viene para salvar a los que le esperan. ¿Qué dice? Léelo tú ahora. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está. Fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de ¿qué? De muchos de su pueblo. Pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Salvar a los que le esperan. ¿Sabes? Tiene dos características
tiene dos caras esta segunda venida. ¿Sabes qué? Primeramente, una salvación total para los que le esperan. Los que le esperan serán salvos totalmente. Ya son salvos, pero es la culminación, la redención total. Y también el juicio severo para aquellos que lo rechazan. Son dos características: la salvación de su pueblo total, la culminación de la salvación, y el juicio severo para aquellos que han rechazado a Jesús como Señor. Ahora, si vamos al verso 8, ahí encontramos que el día en que Jesús viene, se ejecutará una venganza justa. El día en que Jesús viene, se ejecutará una venganza justa, porque ¿cómo vendrá? Dice la Escritura que Él vendrá como ¿qué? Él vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Oye esto, hermano. ¿Y de la gloria? De su Padre. Bien. De su poder. De su poder, perdón. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Primeramente está hablando de que viene en llama de fuego. ¿Cómo viene? En llama de fuego. ¿Qué simboliza el fuego? ¿Qué simboliza el fuego? El fuego simboliza juicio. En la Biblia el fuego simboliza juicio de Dios. Ahora, el fuego en la Biblia tiene dos caracteres. Tiene dos. Primeramente, para el creyente es purificador. Pero para el incrédulo, ¿qué es? Es consumidor. Al creyente lo purifica. El fuego de la prueba te purifica. Pero para el incrédulo lo consume. La Biblia que dice que Dios es fuego consumidor. Solo dice Hebreos 12:29, dice, porque Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿A quién consume? Al incrédulo, al que no cree, al que no acepta a Cristo. A ese fuego consumidor. Pero al creyente, el fuego lo purifica. El fuego de Dios, el fuego del Espíritu te purifica. Por eso Dios te pasa por pruebas, te pasa por adversidades en tu vida. Porque ese fuego de la prueba te purifica. Te purifica. La iglesia de Tesalónica está pasando por un fuego de prueba. El apóstol Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de prueba, que el fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. No te sorprenda, no tengas temor de eso. Gózate, alégrate. ¿Por qué? Porque Dios te está purificando. ¿Me explico? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma Palabra. ¿Quién los reserva? La palabra. Y están guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio. Para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir que la propia palabra guarda ¿qué? Los cielos y la tierra que ahora están existiendo y están reservados por la misma palabra. ¿Para qué? Para ese mismo juicio, para ese mismo fuego que caerá para aquellos que no tienen a Cristo hoy en día. Quiero decir, hermano, tienen que decir que esto no es venganza. No. Esto no es venganza de hombre. No. Esto es justicia de Dios. Es justicia de Dios. Esto es justicia de Dios. Yo creo que usted busque ahí conmigo Hechos 17:30. Hechos 17:30. ¿Qué dice la palabra ahí? Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué está diciendo ahí? Dice, Dios pasó por alto ¿qué? Los tiempos de esta ignorancia. Los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda ¿qué? A todos los hombres a que se arrepientan. Ahora,
Oye esto. En todo lugar. Ahora dice, por cuanto ha establecido un día. ¿Qué día? El gran día. En el día que Él viene aquí, por segunda vez. Ahora, dice, ¿y qué hará? El cual juzgará al mundo. ¿Cómo lo va a juzgar? Con justicia. Justicia divina. No es venganza humana. No porque Dios es malo. Dios no es malo, hermano. Es con justicia divina. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Dice, ¿por quién? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por el Hijo a quien Él envió. ¿Entiendes? Eso tenemos que entenderlo, hermano. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquellos que no han aceptado a Cristo, aquellos que verdaderamente no han venido a Cristo, primeramente porque no son salvos, no han sido escogidos, no han sido elegidos, van a recibir justa retribución. Dos grupos serán juzgados. Primeramente, los que no conocieron a Dios. Y usted me dirá, ¿y si no lo conocieron entonces? Los que no conocieron a Dios y nunca oyeron hablar del Evangelio serán juzgados igual. ¿Por qué razón? Porque no hay, ¿sabe qué? No hay justificación para quien no conoce a Dios. Tenemos la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural? La creación. Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos allá. Romanos 1, 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo? Dice, fíjate, la ira de Dios se revela ¿de dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Que tienen con injusticia qué? La verdad. Lo que de Dios se conoce. ¿Qué cosa? Les manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. ¿Qué les manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, es decir, poder de Dios, su deidad, las cosas invisibles, Dios es espíritu, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y cuáles son las cosas hechas? La revelación natural. ¿Cuál es la revelación natural? Mira, el cielo, los árboles, la creación. El hombre no tiene excusa. No hay excusa para no creer en Dios. La creación te está diciendo que hay un Dios que existe. Que hay un Dios que existe y se está manifestando a través de ella. Nadie tiene excusa para no creer a Dios. ¿Ven? Y Dios juzgará ¿a quién? Dios juzgará a aquellos que no conocieron a Dios. ¿Por qué? No por ignorancia, sino porque sabiendo, hermano, que la revelación natural vieron a Dios en la creación. Ahora, los que no obedecen al Evangelio, los que escuchan el Evangelio pero no lo obedecen, también serán juzgados. ¿Cuántos que oyen el Evangelio hoy y no obedecen el Evangelio? ¿Cuántos? Por eso la Biblia nos manda ¿qué? Primeramente, nos manda a no ser solamente oidores, sino ¿qué? Hacedores de la palabra. Hay muchos oidores de la palabra, pero pocos hacedores de la palabra. Entonces, ahora, y Jesús nos habló de este juicio. Si vamos a Juan capítulo 5, verso 22, dice la Escritura, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Quiere decir, ¿quién juzgará? El Hijo. Cuando venga por segunda vez, ¿quién juzgará al mundo? El Hijo. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Juan capítulo 5, versos 28 y 29, Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora, cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué pasará? Oirán su voz.
Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿para dónde? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. ¿Qué está diciendo? Mira, va a llegar el momento en que los que están en los sepulcros, que dice Tesalonicenses, los muertos en Cristo, y nosotros los que hayamos quedado, ¿no? Ahora, los que están en Cristo, hermano, los que mueren en Cristo, van a ser levantados. ¿Para qué? Para salvación. Pero los que murieron sin estar en Cristo, van a ser levantados para condenación. Claramente, no hay otra. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. O somos cristianos o no somos cristianos. En el Evangelio no hay términos medios. Si tú eres creyente, si tú estás en Cristo, tú estás en Cristo. Dios nos eligió para salvación. El que es elegido para salvación es salvo. Es salvo. Y tú y yo estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí, hermano, porque tú y yo hemos sido elegidos para salvación. Tú y yo somos el pueblo escogido por Dios. Tú y yo somos verdaderamente la iglesia del Señor. Amén. Ahora, el verso 9 dice algo. Que ese día, ¿qué pasará con los impíos? Vamos allá. Lo leímos ahorita. Dice el verso 9. Dice la palabra. ¿Qué habrá para ellos? Tribulación y angustia. Sobre todo, ¿qué? Sobre todo ser humano que hace lo malo. Dice, el judío primeramente. Y también, ¿qué? El griego. Quiere decir, dice la escritura, espera, estoy leyendo en el 2, perdón. Es que me fui a Romanos, perdón. Lo leo aquí, no, me quedé en Romanos, perdón. Dice la escritura, dice, los cuales sufrirán ¿qué? Pena de eterna perdición. ¿Excluidos de dónde? De la presencia del Señor. ¿Y de qué? Y de la gloria de su Padre. Es decir, ¿qué pasará? De su poder, perdón. Y que los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dice, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cómo quedarán los impíos? Quedarán como sufrirán pena de eterna perdición. Quedarán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quiere decir, hermano, tenemos que este es uno de los versos más fuertes que es. Lo cual tenemos que ver que es uno de los versos más fuertes. Dice que ¿cómo es que sufrirán pena de eterna perdición? ¿Sabe lo que es esto? Hermano, esto es castigo eterno. Ahora, no es temporal, no es algo, hay 6 meses de castigo, no, es castigo eterno. Es castigo eterno. Total, absoluto, para siempre. Si tú y yo tenemos vida eterna como creyentes, los impíos van a tener castigo eterno. Tú y yo hemos recibido ¿qué? Vida eterna. Aquellos que no están en Cristo, que no son creyentes, tienen castigo eterno. Tú y yo disfrutaremos de vida eterna, pero ellos tienen castigo eterno. Por eso que dijo Jesús, Mateo 25:46 dijo, ¿e irán estos a dónde? Dice, léalo, búscalo ahí. ¿A dónde irán estos? Dice, irán al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? A la vida eterna. Entonces, ¿dónde iremos nosotros? A la vida eterna. A la vida eterna. No se desanime, hermano. No se desanime, no piense que no. Estos irán ¿dónde? Al castigo eterno, pero nosotros vamos. Los creyentes, ¿a dónde vamos? A la vida eterna. Ay, pero ¿cómo yo sé? Muchos se preguntan, ¿y cómo yo sé que yo voy a la vida eterna? ¿Usted es creyente? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted ama a Dios? ¿Usted guarda su palabra? ¿Usted vive en santidad? ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Usted cree que lo que dice la Biblia es cierto? Pues entonces usted es creyente, usted ha nacido de nuevo. Ay, pero a veces me cuesta, no importa si le cuesta, hermano, pero se está esforzando, está luchando, está perseverando, está batallando, es normal, está en la batalla de la fe. Está batallando. Daniel 12:2 dice, ¿qué dice Daniel 12:2? Búsquelo. Que llegará el día en que unos, ¿qué? ¿Saldrán de dónde? Unos para qué y otros para qué. Vamos. Daniel 12:2. 12:2. Muchos Léelo. de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está. Uno de los que duermen en el polvo de la tierra, que es lo mismo que dice Mateo 25, que dice, unos serán despertados. ¿Dónde los que duermen? ¿Dónde? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Y otros para vergüenza y confusión. ¿De qué está hablando? ¿Y cómo será? Perpetuo. Será para siempre. Será eterno. ¿Entiendes? Es decir, hermano, la condenación es eterna. Ahora, no es una destrucción momentánea, no. Sino existencia eterna bajo condenación. No nos engañemos. Ahora, y dice más, dice que ¿cómo quedarán? Excluidos de la presencia del Señor. Oye, hermano, no es fácil. Sino, fíjese que estar excluido de la presencia del Señor, hermano, es malo, piénselo. Si a veces uno dice, oye, no quites de mí ay Señor, tu presencia, qué linda tu presencia. Imagínese usted una persona que queda excluida de la presencia del Señor. ¿Usted te imagina eso? Con lo linda que es la presencia, con lo bello que es andar con el Señor, con lo maravilloso. Hermano, ¿sabe cómo es la esencia del infierno? La esencia del infierno es lo más terrible. Es más malo que... Muchas veces te tenían un miedo al fuego, ¿verdad? El fuego del infierno es más mala que el fuego. ¿Sabe por qué? Porque la esencia del infierno es la ausencia eterna de Dios. ¿Tú te imaginas con la ausencia eterna de Dios? No van a ver a Dios por ningún lado. Todavía aquí ahora hay esperanza. Hay esperanza para aquel que no tiene a Cristo. Para aquel que todavía no es salvo. Todavía hay esperanza. Porque fíjate que aquellas personas que todavía no son salvas, ¿qué disfrutan? La luz del sol, ¿sí o no? Disfrutan del aire limpio. ¿Y quién se lo está dando? ¿No se lo da Dios? Es más, disfrutan del amor, de la paciencia, de la bondad de Dios. ¿Sí o no? El sol sale para todos. Para justos y para injustos, lo dice la Biblia. Si tú puedes respirar aire puro, ¿por qué? Porque Dios te permite respirar aire puro. Pero ese día no hay más. Ya no habrá. Se acabará todo. Allá no habrá más nada. No habrá más nada. Y dice más. Dice, y de la gloria, ¿de qué? De su poder. Quiere decir que ya no habrá más, no podrán experimentar más la bondad de Dios. Es imposible. Ahora, hermano, si vamos a Apocalipsis 14 días, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan referente a esto. Dice Apocalipsis 14 días. ¿Cómo serán atormentados? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el 11, ¿y el humo? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. ¿Te das cuenta? ¿Cómo será? ¿Cómo será para aquellos que adoran la imagen de la bestia, que se ponen la marca en la mano? ¿Cómo será? Dice que será atormentado con fuego, con azufre, delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice, y ese humo de tormento será ¿dónde? ¿Cómo será? Por los siglos, de los siglos. ¿Qué te habla ahí? De eternidad. Será eterno. Será por siempre. Ahora, el verso 10 nos dice algo lindo. En el verso 10 encontramos una esperanza. Ahí en 2 Tesalonicenses 1:10. Cuando Cristo venga, el día en que Cristo venga, ¿dónde será glorificado? Búscalo ahí, en el verso 10. Gloria a Dios. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado, ¿en quién? En
en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Mira, cuando Cristo venga, hermano, Él viene, sí, para condenación a los impíos, para condenación a los que rechazaron el Evangelio, para condenación a aquellos que no creyeron a su palabra, pero viene, cuando Cristo venga aquel día, viene para ser glorificado en su pueblo, viene para ser admirado en todos los que creyeron. Para ese día, en ese día, Cristo viene para ser glorificado en su pueblo, para ser admirado por su pueblo. ¿Te parece eso? Qué lindo, hermano. Llega Cristo por segunda vez y viene para ser glorificado en su pueblo, para ser admirado por su pueblo, hermano. Dice, ¿por cuánto? Porque nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Ahí está, hay una esencia ahí. ¿Qué pasó con estos creyentes? ¿Qué hicieron ellos? Ellos creyeron. ¿A qué? Al Evangelio. Ellos creyeron. Quiere decir, y cuando dice ahí para ser glorificado, ¿qué está hablando? La palabra griega es para ser resplandecido, para resplandecer. ¿Sabes lo que va a hacer Jesús cuando Cristo venga, cuando Él venga? Va a mostrar lo que hizo por nosotros. Va a mostrar lo que hizo en nosotros. Va a mostrar lo que hizo en nosotros, en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros. Él viene para ser glorificado. Ahí pero va a mostrar la obra de Él en nosotros. Ahí va a salir entonces, no lo que tú y yo pensamos de mí, ni yo pienso de ti, no. Ella va a ver lo que Dios hizo en Ivania, lo que Dios hizo en Sayonar, lo que Dios hizo en Lari, lo que Dios hizo en Frey, lo que Dios hizo en Rebe, lo que Dios hizo en mí. La obra maravillosa de Él en nosotros. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y ese día no nosotros vamos a ser glorificados. Él viene para glorificarse, para mostrar su obra. ¿Tú sabes una cosa? Tú y yo hemos sido escogidos para llevar ¿qué? Muchos frutos, ¿sí o no? Ahora, dime una cosa, el árbol, el que lleva fruto, ¿se glorifica por el fruto? Ese es el que se glorifica. ¿Tú vas a glorificar al que lleva fruto o al labrador? ¿A quién recibe la gloria? ¿El árbol que lleva fruto o el labrador? Es el labrador, ¿no? Pues cuando Cristo venga por segunda vez, Él viene para ser glorificado. ¿Por qué razón? Porque Él ha hecho una obra tal en tu vida y en mi vida que ha hecho que tú y yo produzcamos frutos. Y frutos en abundancia. Porque la obra de Él ha sido poderosa en tu vida. Lo que pasa es que muchos de nosotros estamos, estoy produciendo frutos, estoy creciendo, No, si tú y yo producimos frutos y crecemos y nos movemos y hacemos, es porque Él obra en nosotros. Y cuando Él venga, Señor, ¿sabes lo que va a pasar? Cuando venga ese Señor, lo que va a pasar es, ¿sabes qué? Él va a decir, Él va a hacer esto, yo soy el Rey. Él es el Rey. Él es el Señor de señores. Él fue el que comenzó la buena obra. Y Él es el que la perfecciona. Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es el autor de la salvación. ¿Te das cuenta? Él es el todopoderoso, Él es el amén. Cuando Cristo venga se verá la obra, su obra, y no, Él viene para ser glorificado, ¿como qué? Como el Cordero de Dios, pero Él viene como Rey de Reyes, como el Verbo de Dios. Cuando Cristo venga viene a ser glorificado. ¿Por qué? Porque como dice Juan 17:10 dice, todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Dice, y he sido glorificado, ¿dónde? En ellos. Pues cuando Cristo venga por segunda vez, viene para mostrar su obra de tal manera, porque viene para ser glorificado en nosotros. Pero más que glorificado, viene para ser admirado. Quiere decir, viene para ser maravillado, viene para quedar maravillado. Él va a quedar maravillado, viene para quedar maravillado. Tú y yo, hermano, tú y yo, tenemos que entender esto. Ese día, tú y yo vamos a quedar maravillados.
tú y yo vamos a quedar maravillados cuando Cristo venga. ¿Tú no esperas la segunda venida de Cristo? ¿No la esperas con gozo? Pues mira, te quiero decir algo. Verdaderamente, el anhelo de un creyente que está esperando la segunda venida de Cristo es estar apercibido en todo momento del día del Señor. En todo momento. Si estoy en mi casa, estoy apercibido de la segunda venida. Si estoy en mi trabajo, apercibido del día de Cristo. Si estoy en la iglesia, apercibido del día de Cristo. Estoy guardándome para el Señor, ocupándome en la salvación. No juego con el pecado, no juego con la carne, no me enfrío, no me debilito, trato de mantenerme firme, porque ese día yo voy a hacer como, yo voy a admirarlo. Yo voy a quedar, ¿sabe cómo? Admirado de la presencia del Señor, porque voy a ver la gloria del Hijo. Voy a ver la gloria del Hijo, la gloria de Cristo, pero más que eso, la iglesia será glorificada. El apóstol Pablo en Corintios dice que este cuerpo mortal, ¿de qué se vestirá? De inmortalidad, porque dice el apóstol Pablo que sonará, dice, porque sonará la trompeta, dice, y los muertos, dice, y dice más, y este cuerpo y lo mortal se convertirá como en inmortalidad, y lo corrupto se vestirá de incorrupción, y podrá cumplirse la palabra que dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón, y sepulcro, tu victoria? Mano, ¿sabe qué? Lo mortal se viste de inmortalidad y ¿sabe? Hay algo fundamental. Vamos a ver la gloria del Hijo. Vamos a ser glorificados. Nos vamos con el Señor. Estaremos viendo al Señor. No seremos los mismos. No estaremos corruptos. Estaremos incorruptibles. ¿Tú quieres eso? Yo lo quiero. ¿Tú no lo quieres? Yo quiero irme ya con el Señor, quiero ver la victoria final de Cristo, quiero ver la presencia de Cristo ya. Yo tengo deseo. Yo quiero que se acaben aquí todas las pruebas, que se acaben todas las luchas, todas las circunstancias, todas las malas noticias. ¿Sabes por qué? Porque vamos a tener un asombro infinito el día que Cristo venga. Cuando Cristo venga, seremos asombrados. Quedaremos maravillados. Porque dice que esto ocurrirá en ¿quién? Dice, en todos los que creyeron. En ti, en mí, en nosotros. En los que hemos sido salvos por fe, mediante la gracia. En estos es que se manifestará Jesús. Y Pablo añade, ¿por qué razón? Dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido como creído entre vosotros. Y esto conecta otro texto, que lo vimos en la epístola pasada, que en 1 Tesalonicenses 2:13, que dice, ustedes recibieron la palabra de Dios, la cual actúa ¿dónde? En vosotros los creyentes. ¿Qué hacía la palabra de los Tesalónica? Esta palabra actuaba en su vida. Actuaba en su vida. Es decir, ellos recibieron la palabra y la palabra actuaba en su vida de tal manera que cambiaba su vida. Por eso Pablo le dice ahora, ustedes recibieron la palabra. Ahora esa palabra ustedes la creyeron. Y como ustedes la creyeron, esa palabra ahora los cambió, los transformó. De tal manera que tienen que entender algo fundamental. Como ustedes creyeron, ustedes han sido salvos. Ustedes son un pueblo de Dios. Y cuando Cristo se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Si vamos al versículo 11, vemos la oración de Pablo ahora. ¿Qué dice la oración de Pablo? Primeramente, Pablo hace una oración por una vida digna del llamamiento. No que no sean dignos, sino para que ellos puedan vivir dignamente
conforme al llamamiento que ellos han recibido. Y es bueno que tú y yo entendamos algo, hermano. Nosotros como creyentes tenemos que vivir de una manera digna, conforme al llamamiento que hemos recibido del Señor. Dice la Escritura así: para que nuestro Dios os tenga, dice que él ora, dice, para que nuestro Dios os tenga por digno ¿de qué? De su llamamiento, y que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, ¿con qué? Con su poder. Fíjate lo que Pablo está diciendo aquí, que él ora para que nuestro Dios, no su Dios, nuestro Dios, os tenga por dignos de su llamamiento. Fíjate que dice que Dios os tenga por digno, que Dios os tenga por digno, no que se ganen ser dignos, no, ya ustedes son dignos, sino que ustedes vivan acorde a ¿qué? Vivan acorde al llamamiento que ya han recibido en Cristo. Por eso Pablo en Colosenses dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Vístanse pues como escogidos de Dios. En otras palabras, ahora anden como es digno. Anden como es digno. Ganen, vivan como es digno, acorde al llamamiento. Es decir, tienen que entender, nosotros como creyentes tenemos que andar como es digno del llamamiento que hemos recibido en el Señor. ¿Entiendes? Es fundamental que entendamos eso, que ese llamamiento es fundamental, es necesario en nuestra vida. Tú y yo hemos recibido un llamamiento como creyentes, un llamamiento como hijos de Dios, un llamamiento ¿a qué? A servirle, un llamamiento a vivir una vida santa, un llamamiento a vivir en humildad, un llamamiento a mostrar la gloria de Jesús en nuestra vida. Y como tal tenemos que mostrarnos. Ahora dice Pablo, ¿para qué? Para que Él cumpla todo propósito de bondad. ¿Dónde? Y que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Ahora fíjate, ¿qué hace Dios en nosotros? Primeramente, dice la Biblia en Filipenses 2:13, que Él produce en nosotros ¿qué cosa? Por su buena voluntad. ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas? Primeramente, ya Dios lo produjo. En el momento que Él puso en nosotros el querer como Él para la salvación, ¿sí o no? Ahora, que en nuestra vida hayan deseos como, deseos santificados, obras buenas, corazones como, corazones transformados. Dios va a obrar en nosotros esto. Dios va a dar deseos santificados, Dios va a dar obras buenas en nosotros. ¿Por qué obras buenas? La Biblia en Efesios 2:10 dice Efesios 2:10, que tú y yo somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó ¿de cuándo? De antemano para que anduviésemos en ellas. Pero muchas veces esperamos que solamente Dios sea el que haga las cosas. No, tú y yo tenemos que hacerlas. Ya Dios nos puso el querer como el hacer. Ya Dios nos puso en nuestro corazón lo que tenemos que hacer. Ya Dios nos reveló la Escritura. Dios nos dio la palabra. Y ahora conforme a la palabra tenemos que vivir lo que dice la palabra. Tenemos que andar conforme a lo que dice la palabra. Tenemos que caminar conforme a lo que dice la Escritura. Si somos creyentes tenemos que vivir conforme al llamamiento que dice la palabra. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo fundamental. ¿Para qué? Para que toda obra de fe sea hecha con su poder. Entonces, esto es algo fundamental. Hermano, nada en la vida cristiana, nada depende de la fuerza humana, pero sí de la fuerza de Dios. Tú y yo podemos hacerlo si descansamos en el poder de Dios. Si descansamos en el poder de Dios. Si ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Si nos ponemos en sus manos y descansamos en su poder, si vamos día a día en la oración, si vamos día a día en la palabra, si verdaderamente nos ponemos en su voluntad, tú y yo podemos vencer. En nuestra fuerza no podemos hacer nada, es imposible vencer en nuestra fuerza, es imposible vencer en nuestra capacidad humana, pero en el poder de Dios sí. A ti y a mí nos ha sido dado el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí. La Biblia dice en Romanos 5, dice la Escritura, que tú y yo hemos recibido el amor de Dios por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice que hemos sido llamados a ser testigos. Y ese llamado a ser testigos es como
Dice, porque hemos sido investidos con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Tú y yo lo tenemos. Tú y yo podemos vencer. Tú y yo podemos caminar en fe. Tú y yo podemos caminar en el poder del Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, ¿cómo puede andar un creyente en el Espíritu? ¿Cómo puede andar en el poder del Espíritu? ¿Sabe cómo? Sujetos a la palabra, una vida de oración. No podemos hacer nada en nuestras fuerzas humanas, pero sometidos a Dios, a su palabra, tú y yo sí podemos vencerlo. Tú y yo sí podemos vencerlo. Ay, pero ¿cómo es que Dios puede poner en mí el querer como el hacer? ¿Cómo puede producir en mí deseos santificados? ¿Cómo puede poner en mí obras buenas? ¿Cómo puede poner en mí corazones transformados? Su palabra. Su palabra. Su palabra. Dios va a usar su palabra. Dios va a usar su palabra. Su palabra. Ahora, ahí en el verso 12, Pablo hace la oración. ¿Para qué? Para que Cristo sea ¿qué? Glorificado en ellos. ¿Para qué dice? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado ¿en quién? En vosotros y vosotros en Él, por la gloria de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y aquí está el propósito final. ¿Por qué razón? Porque Pablo está diciendo aquí, el propósito de todo esto es que Cristo sea glorificado en ustedes. Cuando Cristo venga, Él quiere todo esto. Las pruebas son para que Jesús sea glorificado en ustedes. Las luchas para Jesús ser glorificado en ustedes. Las batallas para que Jesús sea glorificado en ustedes. Cuando Cristo venga, va a mostrar la gloria en ustedes. Ese es el propósito. Ahora, Pablo está diciendo algo fundamental. Ustedes, yo oro para que ustedes sean hallados dignos delante de Él, para que Él cumpla su propósito en ustedes, para que Jesús sea glorificado en ustedes. Ese es el plan de Dios, hermano. Jesús quiere glorificarse en ustedes, en la iglesia. En la iglesia. Dios quiere ser glorificado en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces tú y yo le estamos dando la gloria a Dios en lo que hacemos? ¿Cuántas veces tú y yo nos movemos y damos gloria a Dios en cada cosa que hacemos en nuestra vida? La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, dice, tiene que ser para la gloria de Dios. Aún cuando comemos, dice la Biblia que es para la gloria de Dios. Si oro es para la gloria de Dios. Si leo la Biblia es para la gloria de Dios. Si me congrego es para la gloria de Dios. Si tengo trabajo es para la gloria de Dios. Mi matrimonio tiene que ser para la gloria de Dios. Mi vida tiene que ser para la gloria de Dios. Mis hijos son para la gloria de Dios. Lo que hago es para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿lo que estoy viviendo y haciendo es para la gloria de Dios? Pues ese es el plan de Dios. Que todo lo que nosotros hagamos, eso sea para que Jesús sea glorificado. Porque va a llegar el día en que la iglesia va a ser glorificada en Cristo. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea manifestado por segunda vez. Colosenses 3, verso 4 dice, búscalo. Dice Colosenses 3. Dice, el versículo 1 adelante dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado y no las de la tierra. Porque vuestra vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Dice, cuando Cristo, vuestra vida,
se manifieste, ¿qué pasó? Vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, Dios quiere que tú y yo glorifiquemos a Cristo en todo lo que hacemos. Porque también va a llegar el día en que nosotros seremos glorificados con Él en gloria. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo venga por segunda vez. Que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, que nuestra vida sea transformada para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque entendemos que tu palabra hoy nos ha hablado una vez más. Sabemos que tú, Señor, nos hablas cada día, pero estamos hoy apercibidos de que pronto tú vendrás. Estamos apercibidos de que llegará ese día glorioso en el cual vendrás a buscar a tu pueblo. Señor, y te manifestarás y serás exaltado y glorificado y también jugarás al mundo, Señor, pero te manifestarás, Señor, y estamos aquí, Señor, esperando ese gran día en el cual todo ojo te verá. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las adversidades, en medio de las batallas. Señor, que podamos guardar la palabra, que podamos vivir para ti, que podamos permanecer en todo tiempo firmes, apercibidos. Señor, a pesar de las batallas que se nos presentan, a pesar de las batallas, las luchas, las adversidades, que nuestra vida se mantenga siempre arraigada en ti. Señor, te damos muchas gracias, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mira, mis hermanos, Señor, te pido por ellos, Señor, te ruego que cada día, Señor, ellos puedan estar cada vez más sólidos en ti, más firmes en ti, para ese gran día de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es nuestra esperanza bienaventurada. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, sí. Y amén.